Ok, miren, vamos a comenzar con la parte de la ley de Ohm, ¿sí? En este caso, la ley de Ohm, bueno, esta ley de Ohm, ¿sí? Fue propuesta por George Simon Ohm, ¿sí? Que él fue un físico alemán, ¿sí? Y que hizo varios experimentos con instrumentos de medición que pues eran, pues para él o en ese tiempo, pues bastante confiables. Y él observó que si él aumentaba la diferencia de potencial, ¿sí? O sea, el voltaje en un circuito, mayor era la intensidad de la corriente eléctrica, ¿sí? Y también comprobó que si él incrementaba la resistencia del conductor, disminuía la intensidad de la corriente eléctrica. Entonces, con base en las observaciones que él hizo, en 1827 enunció una ley que pues lleva su nombre, ¿sí? La ley de Ohm, que nos dice la intensidad de la corriente eléctrica que pasa por un conductor en un circuito es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicado a sus extremos e inversamente proporcional a la resistencia del conductor, ¿sí? Entonces miren, para podernos acordar de esto, ¿sí? Yo tengo dos maneras en las que me recuerdo, ¿sí? La primera, la fórmula, ¿sí? Es esta, ¿sí? Así la pongo, ¿sí? Para acordarme que sea Victoria, reina de Inglaterra, ¿sí? Esa es una. O la otra es que hago un triángulo, ¿sí? En el cual lo divido, por así decirlo, en tres, ¿sí? Arriba pongo el voltaje, aquí la resistencia y aquí la corriente, ¿sí? En donde aquí tengo que el voltaje va a ser igual a la resistencia por la corriente eléctrica. O si yo quiero um, la resistencia va a ser igual al voltaje entre la corriente eléctrica. ¿Sí? Hagan en cuenta que como si estuviera dividiendo. O si yo quiero la resistencia, perdón, la corriente eléctrica, va a ser voltaje entre resistencia, ¿sí? Entonces, de estas dos maneras es una técnica para acordarme rápidamente de la fórmula de la ley de Ohm, ¿sí? Entonces, miren, como aquí me dice que la intensidad de la corriente eléctrica que pasa por el conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial, ¿sí? Con eso yo ya voy a saber. Me dice que la intensidad de la corriente eléctrica es directamente proporcional a la diferencia de potencial, ¿sí? Cuando es directamente proporcional, esto me dice que si aumenta la corriente, va a aumentar el voltaje. Si aumenta el voltaje, va a aumentar la corriente, ¿sí? Y cuando me dice que es inversamente proporcional a la resistencia del conductor, ¿sí? Entonces, esto me dice que eso me indicará que es inverso. O sea, que si la resistencia aumenta, la corriente eléctrica disminuye. Si la resistencia disminuye, la corriente eléctrica aumenta. ¿Ok? Entonces, miren, aquí en esta figurita tenemos que la intensidad de la corriente eléctrica que pasa por un conductor será mayor si aumenta el voltaje que recibe y será menor si aumenta su resistencia. Miren, aquí tengo mi diferencia de potencial, mi fuente de poder, ¿sí? La que me va a dar el voltaje. ¿Sí? Por aquí circula la corriente eléctrica, ¿sí? Obviamente pues sabemos que circula de negativo a positivo.
¿sí? Porque lo que circulan son los electrones. Entonces, cuando este foco va a tener una resistencia, ¿sí? La cual que pues ya vimos que cuando hay una resistencia, pues lo que ocurre es que al ir circulando, pues al haber una mayor resistencia, pues en el caso del foco, ¿sí? Pues se va a ir calentando, pues aquí el filamento de tungsteno y pues va a producir una luz incandescente, ¿sí? Y pues por aquí va a ir circulando la corriente eléctrica. Esto de aquí rojo, digamos que es un alambre, ¿sí? Que va a ser el conductor. Va a ir circulando, va a ir circulando, ¿ok? Entonces, esta pues dijimos que va a ser la fórmula de la ley de Ohm. Intensidad de corriente eléctrica igual a voltaje entre resistencia, o voltaje es igual a intensidad de corriente eléctrica por resistencia, o resistencia igual a voltaje entre intensidad de corriente eléctrica, ¿sí? De ahí vamos a ver que la V es la diferencia de potencial aplicado a los extremos del conductor en volts, ¿sí? Con nuestra fuente de poder, ¿sí? R va a ser la resistencia del conductor, que se va a medir en ohms, ¿sí? Con esta letra griega, omega, ¿sí? Va a ser ohms. Y la intensidad de la corriente eléctrica que circula por el conductor se va a medir en amperes, ¿sí? Una A mayúscula. Y en la fórmula es la I, ¿sale? Entonces, aquí tenemos, pues, que para la resistencia vamos a tener que es la diferencia de potencial entre la intensidad de la corriente eléctrica, ¿ok? Entonces, con base a esa expresión matemática, fórmula, ecuación, ¿sí? Como la quieran llamar, ¿sí? Nos dice, se va a definir a la unidad de resistencia eléctrica como la resistencia de un conductor es de 1 ohm, ¿sí? Si existe una corriente eléctrica de 1 ampere, cuando se mantiene una diferencia de potencial de 1 volt, ¿sí? A través de la resistencia. O sea, 1 ohm es igual a 1 volt entre 1 ampere. Entonces, miren, la ley de Ohm, ¿sí? Presenta algunas limitaciones. ¿Cuáles son esas limitaciones? Bueno, primero, se puede aplicar a los metales, ¿sí? Mismos que reciben el nombre de conductores óhmicos, ¿sí? Pero no así al carbono o a los materiales utilizados en los transistores, o sea, los semiconductores, ¿sí? Ya que estos pues son conductores no óhmicos, ¿sí? Pues no siguen lo que viene siendo la ley de Ohm, ya que su resistencia no permanece constante cuando se aplican diferentes voltajes, ¿sí? Esa es la primera limitación. La segunda, cuando se utiliza esta ley, ¿sí? Hay que recordar que la resistencia cambia con la temperatura, ¿sí? Pues todos los materiales se calientan por el paso de la corriente. Y por último, que algunas aleaciones conducen mejor las cargas en una dirección que en otra. Ok, entonces pasamos a la parte de resolución de ejercicios de la ley de Ohm. Que miren, el primer ejercicio dice, un tostador eléctrico tiene una resistencia de 30 ohm, ¿sí? Pues lo voy anotando acá en mis datos. Cuando está caliente, ¿sí? La pregunta es, ¿cuál será la intensidad de la corriente que fluirá al conectarlo a una línea de 120 volts, ¿sí? O sea que la diferencia de potencial, ¿sí? Va a ser de 120 volts. Entonces, de la fórmula de la ley de Ohm, ¿sí? Esta de aquí, nos dice, intensidad de corriente es igual a voltaje entre resistencia. Como yo tengo ya los datos de voltaje y resistencia, solamente sustituyo, ¿sí? Entonces voy a tener 120 volt entre 30 ohm, va a ser igual 120 entre 30, 4. Volt entre ohm es igual a ampere. ¿Sí? Nos permítanme un poquito.
Ok, entonces pasamos al segundo ejercicio que nos dice determinar la intensidad de la corriente eléctrica a través de una resistencia de 50 ohm al aplicarle una diferencia de potencial de 120 volt. Ok, nuevamente utilizamos la misma fórmula, ¿sí? Aquí mi incógnita va a ser la intensidad de la corriente eléctrica. Tengo la resistencia y tengo el voltaje. Sustituyo los datos, ¿sí? Ahora son 120 volt entre 50 ohm, que es la resistencia. 120 entre 50 es igual a 2.4 amperes. ¿Okay? Entonces, quedaría otro ejercicio resuelto. Ahora, se menciona, un alambre conductor deja pasar 7 amperes, ¿sí? Al aplicarle una diferencia de potencial de 110 volt. ¿Cuál es la resistencia? Ok, entonces la intensidad de la corriente eléctrica es de 7 amperes. La diferencia de potencial es de 110 volt. ¿Sí? Entonces, si yo tengo esta fórmula, ¿sí? Ustedes pueden, esa fórmula, pues, ya saben, es esta si quieren calcular intensidad de corriente eléctrica. Esta si quieren calcular diferencia de potencial, ¿sí? O voltaje. Y esta si quieren calcular la resistencia. En nuestro caso, pues vamos a utilizar esta, ya que pues tenemos que calcular la resistencia, ¿sí? Entonces voy a tener pues que resistencia es igual a la diferencia de potencial entre intensidad de corriente eléctrica. Entonces, resistencia 110 volt entre 7 amperes. Entonces 110 entre 7 me da 15.714 ohm, ¿sí? Recuerden, volt entre amper es igual a ohm. ¿Ok? Entonces esa sería pues la resistencia. Ahora el problema número 4 dice, calcular la diferencia de potencial aplicada a una resistencia de 15 ohm si por ella fluyen 6 amperes. Entonces si se fijan ahora tengo que calcular la diferencia de potencial. Me da la resistencia y me da la intensidad de la corriente eléctrica. ¿Ok? Entonces la fórmula que voy a utilizar es esta, la de Victoria Reina de Inglaterra, ¿sí? Voltaje, diferencia potencial va a ser igual a resistencia por intensidad de corriente eléctrica. Sustituyo los datos, ¿sí? La intensidad de la corriente eléctrica es 6 amperes y la resistencia 15 ohm. Por lo tanto, el voltaje es 6 por 15, 90. Amper por ohm es igual a volt. Entonces, la diferencia potencial es de 90 volt. ¿Ok? Y de tareas quedan los ejercicios de la página, 4 ejercicios de la página 409. ¿Sí? Por lo pronto van quedando estos. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta sobre la ley de Ohm? No. No, profe, por ahora no. Perfecto, pues. Entonces, seguimos pues con la parte de circuitos eléctricos y conexión de resistencias en serie, paralelo y mixtas. A ver, permítanme un poquito.
Ok, miren, vamos a tener pues que un circuito eléctrico va a ser un sistema en el cual la corriente fluye por un conductor en una trayectoria completa, ¿sí? O sea, cerrada, debido a una diferencia de potencial. Ejemplo, un foco conectado a una pila por medio de un conductor, pues va a ser un circuito eléctrico básico, ¿sí? Que es lo que tenemos aquí. Tenemos un circuito eléctrico básico que consta de una diferencia de potencial, ¿sí? Que viene siendo la pila, ¿sí? O voltaje, corriente eléctrica y una resistencia. En este caso, aquí tengo la diferencia potencial, ¿sí? La que me da la fuente de poder, la que me da el voltaje. Esto de aquí sería el conductor, ¿sí? Que va a ir que va a ser la corriente eléctrica que va a fluir a través de ese conductor. Y aquí vamos a tener una resistencia. En este caso, pues la resistencia va a ser el foco, ¿sí? Y esta es una representación, ¿sí? Simbólica del voltaje, la corriente y la resistencia, ¿sí? El voltaje, ¿sí? Lo ponemos aquí, se ponen dos lineecitas, ¿sí? La más chiquita es para el negativo y la más grande es para el positivo, ¿sí? Entonces, por este lado circula la corriente eléctrica. Las resistencias se ponen de esta manera, como si fuera un tipo zigzag, ¿verdad? Y pues aquí va siguiendo el flujo de la corriente eléctrica, ¿vale? Entonces, los elementos fundamentales en un circuito eléctrico, ¿sí? Por donde se desplazan los electrones, como ya dijimos, a través de una trayectoria cerrada, pues va a ser el voltaje, corriente y resistencia. Pues miren, decimos que un circuito está cerrado cuando la corriente eléctrica circula en todo el sistema y abierto cuando no circula por él. Entonces, para abrir o cerrar el circuito se emplea un interruptor. Entonces, decimos que es un circuito cerrado. Por ejemplo, si ustedes están en su habitación y está encendida la luz, quiere decir que pues el circuito está cerrado. ¿Por qué? Porque al ustedes presionar el interruptor, ¿sí? Pues se encendió la luz. Si ustedes nuevamente presionan ese interruptor, ¿sí? Pues ya no va a estar encendido ese foco o esa luz y se dice que el sistema está abierto, ¿sí? Ya que no va a circular en ese circuito, pues la corriente eléctrica. Entonces, lo que les mencionaba, para encender la luz, el circuito de energía se cierra, ¿sí? O sea, se juntan en los conductores. Y al apagar la luz, el circuito de energía queda abierto, se separan los conductores. Entonces, miren, los circuitos eléctricos pueden estar conectados en serie, en paralelo o pueden ser mixtos, ¿sí? Cuando un circuito se conecta en serie, los elementos conductores están unidos uno a continuación del otro, ¿sí? Por eso, toda la corriente eléctrica debe circular a través de cada uno de los elementos, ¿sí? De tal manera que si se abre el circuito en cualquier parte, se interrumpe totalmente la corriente, ¿sí? Es eso como si antes, como las series estas de foquitos navideños, ¿sí? Si ustedes quitaban un foco, pum, decían, ah, no, pues ya no está fluyendo. ¿Por qué? Porque pues, como quien dice, se estaría cortando el circuito, ¿ok? Entonces, la otra manera es si el circuito se encuentra en paralelo. En ese caso, los elementos conductores se hallan separados en dos o más ramales y la corriente eléctrica se divide entre cada uno de ellos. Entonces, así, al abrir el circuito en cualquier parte, ¿sí? La corriente no será interrumpida en los demás, ¿sí? Por ejemplo, si tuviéramos una serie de foquitos, ¿verdad? Pero están conectadas en paralelo, ¿sí? Si ustedes quitan uno, los otros dos foquitos deben de estar prendidos, ¿sí? Esto digamos que va a ser algo del tipo de práctica que vamos a, no práctica, del tipo de proyecto que ustedes me van a presentar, ¿sí?
Cuando ya, pues ya se llegue ese momento, me no, pues mire, este es un circuito en serie, funciona de esta manera, así, así, así. Este es un circuito en paralelo, funciona de esta manera, así, 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 así. Y este pues sería un circuito mixto, ya pues vamos a ir viendo de qué manera podemos ir trabajando, ¿verdad? Y bueno, un circuito mixto significa que los elementos conductores, ¿sí?, van a estar conectados tanto en serie y en paralelo, ¿sí? Va a haber de los dos tipos de circuito, paralelo y en serie. Entonces miren, un circuito eléctrico, aquí vamos a tener un ejemplo, consta de una batería, ¿sí?, o sea, nuestra diferencia potencial o nuestra fuente de poder, ¿sí?, y dos focos, ¿sí? Bueno, en este ejemplo, ¿sí? No quiere decir que para todos los casos tiene que ser así. Entonces, miren, en la figura de la izquierda, los focos están conectados en serie y en la figura de la derecha están conectados en paralelo, ¿sí? Entonces, miren, en la conexión en serie circula la misma corriente en cada foco, o sea que la corriente eléctrica en un circuito en serie siempre va a ser la misma. ¿Sí? Por ejemplo, si aquí circulan, vamos a suponer 6 amperes, aquí van a circular 6 amperes, 6 amperes, 6 amperes, 6 amperes, 6 amperes, ¿sí? Todo el tiempo va a circular la misma intensidad de corriente eléctrica, ¿sí? Ya que los electrones pasan del punto 1 al punto 2 y también lo hacen del punto 2 al punto 3, ¿sí? Por eso no se acumulan en ninguna parte, ¿sí? Donde el flujo de cargas por unidad de tiempo, o sea, la corriente eléctrica, porque ya sabemos que es carga entre tiempo, ¿sí? Es por eso que aquí se menciona que las cargas por unidad de tiempo, ¿sí?, o sea, la corriente eléctrica, es la misma en cualquier parte del circuito en serie, ¿sí? Hay que recordar ese. Cuando tengo un circuito en serie, la corriente eléctrica siempre es la misma en todas partes. Si se retira cualquier foco de su lugar, el circuito quedará abierto y ya no va a fluir la corriente. Y cuando tenemos una conexión en paralelo, como es acá la figura del lado derecho, la corriente se divide y pasa en cantidades iguales a través de cada foco, si ambos son de la misma potencia. Entonces, al retirar un foco, solo seguirá circulando la mitad de la corriente porque la mitad de la trayectoria conductora se ha eliminado. Entonces, como el voltaje suministrado en nuestro ejemplo es de 12 volts, cada foco conectado en paralelo debe recibir el mismo voltaje para igualar la diferencia de potencial de la fuente de energía. Si el foco fuera menor de 12 volts, se fundiría rápidamente, y si fuera mayor, no iluminaría con toda su intensidad al no recibir la energía necesaria. Si los dos focos conectados reciben 12 volts y son de la misma potencia, iluminará con igual intensidad. Entonces, esa conexión en paralelo descargará la batería en la mitad del tiempo que lo haría un solo foco, ¿sí? Entonces dice, en esa figura, ahorita la devuelvo, ¿sí? Un interruptor colocado en el punto 1 controlaría todas las luces del circuito, pero si estuviera en el punto 3, únicamente controlaría el foco de la rama inferior del circuito. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Si yo tuviera aquí, déjenme poner. Si yo tuviera aquí el interruptor, ¿verdad? Si yo prendo o apago aquí el interruptor, se estaría apagando este foco y este foco, ¿sí? Más sin embargo, si yo lo coloco aquí el interruptor, ¿sí? Vamos a poner en esta partecita, ¿sí? Pues yo estaría encendiendo y apagando nada más el foco este, el 3. Bueno, aquí, el de aquí abajito, este, ¿sí? Es el que yo estaría apagando, ¿sí? Pero estaría circulando, este es el que sí se encendería, estaría circulando por acá, ¿sí? Pero este yo lo puedo prender o apagar. Pero si ese interruptor está aquí, pues puedo apagar los dos al mismo tiempo, ¿sí? Ya que si está aquí un interruptor, déjenlo quito.
pues si yo apago y prendo este, pues me va a hacer sobre este foco. Y si yo apago y prendo este, pues va a ser sobre este foco, ¿sí? Y si lo pongo como anteriormente lo tenía, ¿sí? Que era aquí, pues si yo apago este, pues me va a apagar al mismo instante estos dos, ya que no va a circular la corriente eléctrica a través de aquí, ¿ok? Entonces eso serían como, bueno, la explicación de lo que nos va mencionando aquí el texto. Entonces un ejemplo de una conexión en serie, pues son los focos de los árboles de Navidad, ¿sí? Ya que tienen un solo cable. Ahora miren, vamos a ver cómo es la conexión de resistencias en serie. Entonces miren, cuando las resistencias se conectan en serie, se unen por sus extremos, ¿sí? Una a continuación de la otra, ¿sí? Aquí vamos a tener un ejemplo, ¿sí? De tal manera que la intensidad de corriente que pasa por una va a ser la misma que pasa por las demás, ¿sí? Por lo cual, si se interrumpe en una, ¿sí? También se va a interrumpir en las otras. Entonces, miren, aquí en esta figura vamos a tener una conexión en serie, ¿sí? Pero de diferente manera, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo conexión de 3 resistencias en serie, ¿sí? Por ejemplo, aquí en esta del inciso A, ¿sí? Y en el inciso B, pero con un diferente arreglo, ¿sí? Aquí pues nada más, si se fijan, bueno, aquí tengo que circula la corriente eléctrica por aquí. Esto de aquí pues es un voltímetro que, bueno, algo que me va a estar midiendo ya sea el voltaje, ¿sí? O la resistencia en cada uno de estas resistencias que están aquí, ¿sí? Aquí, pues con el amperímetro puedo medir la intensidad de la corriente eléctrica, ¿ok? Y pues prácticamente aquí me dice de qué manera puedo yo medir, ¿verdad? Aquí el voltaje y aquí la corriente eléctrica. Entonces, si decimos, pues la corriente eléctrica va a ser la misma en todo el circuito, ¿ok? Si se fijan. Aquí también es un circuito en serie, nada más que, pues aquí dan de cuenta que aquí va, pongo la resistencia, pero sigue, es la misma continuación de esta, ¿sí? Ahora aquí doblo, pero sí, sigue estando en serie, ¿sí? Es continuo, ¿sí? Aquí doblo, pero sigue estando en serie, ¿sí? Dan de cuenta como si este lo pasamos para acá y este lo pasamos para acá, pero el circuito viene siendo el mismo, ¿sí? Es el mismo efecto, ¿sí? Ya que la corriente eléctrica que pasa por cada una de las resistencias en serie, pues va a ser la misma. ¿Sí? Aquí podemos observar, ¿sí? Que la conexión del voltímetro está en paralelo, ¿sí? Y la del amperímetro en serie, ¿sí? O sea, continuamente. Miren, por definición, tenemos aquí si se interrumpe en una, también se va a interrumpir en las otras. Y por definición tenemos que, bueno, una conexión en serie es aquella que presenta la misma posición al paso de la corriente que presentan las demás resistencias conectadas. Por lo cual, puede sustituir al sistema en serie del circuito. Entonces, para eso utilizamos la siguiente expresión. Vamos a llamar como una resistencia equivalente a la sumatoria de todas las resistencias que haya, o sea, la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 hasta la enésima resistencia que haya, ¿sí? RE pues va a ser la resistencia equivalente, R1 más R2 más hasta la enésima va a ser la suma del valor de cada una de las resistencias conectadas en serie, ¿sí?
O sea, la 1, 2, 3, hasta la última que esté. Entonces, por medio de esta fórmula es con la cual nosotros calculamos la resistencia en serie. Más adelante vamos a ver unos ejercicios. ¿Sí? Ahora, en esa figura, ¿sí? En esta de aquí, en la 1247, ¿sí? Vemos que hay tres resistencias, R1, R2 y R3, y están conectadas en serie, ¿sí? A las terminales de una fuente de energía, o sea, a esta fuente de energía, ¿sí? Esta fuente de energía. El voltaje se va a repartir entre cada una de las resistencias del circuito, por lo que si denominamos como V1 a la diferencia de potencial entre los extremos de la resistencia 1, V2 a la diferencia de los extremos de la resistencia 2 y V3 a la tensión entre los extremos de la resistencia 3, entonces el valor del voltaje total, ¿sí? Va a ser voltaje total, esta V, entre la primera y la última resistencia. O sea que el voltaje total va a ser igual a la suma de todos los voltajes, ¿sí? Que haya en las resistencias que haya. Por ejemplo, aquí como hay tres resistencias, va a ser el voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3 va a ser igual al voltaje total. Por ejemplo, si el voltaje total es de 10 y voltaje 1 es 5, voltaje 2 es 2, 5 más 2 pues es 7, o sea que el voltaje 3 tiene que ser 3 para que me dé igual al voltaje total, que es 10. Entonces miren, dice ahí, en virtud de que la intensidad de la corriente es igual para cada resistencia, entonces vamos a tener que el valor del voltaje de cada una de estas lo podemos calcular con la ley de Ohm.